Vamos a iniciar este encuentro de hoy, 15 de mayo. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, yo he estado reflexionando al respecto de cómo iba a iniciar este encuentro de hoy, y uno de los aspectos que creo que es interesante de poder poner de manifiesto o de recordar cuando estamos hablando de la no dualidad, qué significa no dualidad y ¿y qué es de lo que estamos de alguna forma compartiendo en nuestros encuentros? Bienvenido, José Luis. Y no dualidad significa que no hay, solo hay uno, por decirlo así. Y este solo hay uno implica una comprensión, digamos que muy profunda de lo que es esto que está sucediendo. Porque cuando nos referimos a solo hay uno nosotros, eso implica que todo lo demás que estamos conociendo, que estamos eh, interactuando, que de alguna forma estamos identificados, es una idea, es una ilusión. Porque si solo existe uno, todo lo demás no existe como tal separado, como tal independiente. Y esto es algo que la mente o la persona, el personaje, lo rechaza porque implica, de alguna forma, desaparecer. Si solo existe uno, si solo hay uno, ¿quién soy yo? Yo no soy. Por lo tanto, es la parte que consta más de abrazar. Pero a mí me gusta poder transmitir esta idea desde un punto de vista, por decirlo así, desde un punto de observación, donde podamos abrazar y comprender qué significa esa expresión de solo hay uno. Significa que en última instancia todo lo que está existiendo es una misma esencia, una misma energía, por llamarlo de alguna forma. Y lo llamo energía porque energía tal vez es una palabra que tendrá menos connotación que llamarlo conciencia, que llamarlo Dios, que llamarlo todo o nada. Esa misma energía, que es la que constituye todo lo que existe, y eso la ciencia también lo hemos podido comprobar, esos átomos, esas moléculas, esas eh, partículas, es la fuente constituyente de todo lo que estamos viendo como mundo. Pero aquí empieza la primera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa primera ventana que hay que abrir y atravesar, ¿no? Cuando nos referimos al mundo, al universo, de alguna forma, lo primero que se presenta a la persona es la idea de yo estoy viendo el mundo. Ahí empieza esa primera ventana, como digo, de atravesar, simbólicamente hablando, por supuesto. Porque cuando se dice yo estoy viendo el mundo, yo no soy el mundo. Y de lo que se trata aquí es de darse cuenta de que esa sustancia que constituye todo lo que existe, esa energía, esa fuente, también te está constituyendo a ti. Por lo tanto, no se trata de que yo veo el mundo, sino que yo soy todo lo que está en ese mundo, si queremos llamarlo así. Ahí empieza la primera, digamos, fricción de la comprensión, porque estamos totalmente, digamos, que acostumbrados, adoctrinados, enseñados, educados, ponemos la palabra que queramos, a ver esto que llamamos mundo desde la separación, es decir, desde la identificación de yo y el resto, yo y esto que llamo mundo.
Entonces tal vez empiezo a ver la palabra de todos somos uno desde la abstracción de que todo eso puede ser uno, pero yo estoy aquí viendo eso. Por lo tanto, empezar a ver que todo lo que está en este mundo, yo también estoy incluido en él. Empezar a comprender que no hay una separación tácita de todo lo que está incluido yo. De momento sigo utilizando el yo, incluido yo en esto que se está mostrando. Yo soy también eso que se está mostrando en el mundo. Por lo tanto, yo soy esa energía que está constituyendo todo lo que está aquí y ahora. A partir de ese momento, empezar a entender que ese yo es una representación, por decirlo así. Es una herramienta, por llamarlo de otra forma. Es algo tal vez necesario para experimentarme en relación a esto que soy. Porque si yo soy todo lo que existe, soy la misma sustancia de todo, y no tengo la posibilidad de ver una separación de eso que soy con todo lo que estoy viendo, no me puedo relacionar. No me puedo relacionar siendo lo que soy si no hay la ilusión de separación. Estoy mostrando que entender la no dualidad implica entender que no hay una separación real de nada de lo que existe, porque todo es la misma sustancia, la misma fuente. Y entender que esta identificación es una ilusión, en última instancia, necesaria para experimentarme dentro de esto que soy, que es el todo, la energía, mostrando diferentes formas. A partir de ese momento, cuando yo empiezo a ver, sigo utilizando el yo, ¿ok? Cuando empiezo a ver que no hay separación real, que toda la sustancia, que toda la energía de lo que está formando esto que llamo mundo o universo, incluido yo, es lo mismo y no hay separación, y empiezo a comprender, porque así lo observo, de forma intelectual si queremos, que en realidad esa identificación es algo ilusorio. ¿Y por qué digo que es ilusorio? Es ilusorio en el sentido de que no hay un yo realmente separado. No hay algo que esté separado de todo lo que está, sino que es algo que se está mostrando en diferentes formas. Seres humanos, animales, naturaleza, etcétera. Todo está configurado, todo está constituido por esa misma energía. No hay una separación real en cuanto a que es la misma materia, la misma sustancia, la misma fuente que lo constituye todo lo que estamos experimentando. Pero nos seguimos identificando con la idea de ese yo para experimentar el mundo. Porque eso también es una realidad, es decir, hay una serie de formas que son diferentes, pero no implica que esas formas en sí mismas sean algo diferente. Son diferentes en cuanto a su forma, su aspecto, su apariencia, pero no en cuanto a lo que lo constituyen. Y esa es la comprensión que viene atravesando esa ventana que he dicho al principio. Y esa ilusión que implica la identificación en la idea de quién soy, es la que empieza a resquebrajarse. Cuando atravieso esa ventana, y empiezo a comprender que si no hay separación, que si todo es la misma sustancia, que si lo único que hay son formas diferentes, entonces ¿quién soy yo?
Hasta ahora era una persona y ahora empiezo a cuestionar si todos somos uno, si todo es la misma sustancia, ¿cómo puede ser que yo esté aquí creyéndome una persona que tenga unas ideas, unos pensamientos, una forma de ver las cosas diferente a esta que tengo delante, que me explica lo que me explique, ya sea mi marido, mi hijo o lo que sea? Ahí empezamos en esa segunda, digamos, comprensión. Y es que cuando yo empiezo a mirar y observar, puedo observar que todo esto que se está mostrando, eso que llamamos mundo, eso que ahora yo intelectualmente empiezo a comprender, empiezo a aceptar que sí, ok, está formado por la misma sustancia y que si es la misma sustancia en realidad no hay separación, pero empiezo a observar atentamente y entonces puedo ver que eso que llamo mundo, hay algo que se está mostrando también, que es esta actividad que llamamos mente y que constantemente está poniéndole nombre a todo. Cuando me doy cuenta de que en realidad eso que está sucediendo está siendo nombrado, está siendo juzgado, está siendo comparado constantemente por esta actividad, puedo ver, si me detengo un instante, que si no hago eso, sigo pensando en que yo lo hago, sigo pensando en que sigo siendo ese yo, pero veo que si dejo de hacer eso, lo que se está mostrando, no puedo nombrarlo, no puedo juzgarlo. Y simplemente es algo que está sucediendo, lo que esté sucediendo, sea la escena que sea ese mar que se está moviendo, esas nubes que pasan en la montaña, sea esos coches circulando, esas personas caminando, sea lo que sea, si yo no estoy utilizando, no estoy dándole atención o dejo por de utilizar esa actividad que lo nombra todo, entonces me doy cuenta de lo que se está mostrando es algo innombrable, es algo perfecto. Porque solo cuando lo empiezo a juzgar, cuando lo empiezo a nombrar, cuando lo empiezo a comparar, cuando empiezo a utilizar esa actividad, esa mente que lo nombra todo, entonces es carente, le falta, o le sobra, o lo que sea. Pero en ese instante anterior que no utilizaba esa herramienta, entonces era algo que no era nombrable. No puedo nombrar si es una montaña o qué es eso que estoy viendo. Esas formas que se están moviendo, si son una cosa o la otra, no estoy utilizando esta actividad que lo nombra todo y puedo ver con claridad que eso que se está mostrando, esa fuente, esa energía constituyente de todo, que me incluye a este cuerpo, está aquí presente y es perfecta. Y no veo ninguna cosa que lo separe porque simplemente no lo estoy nombrando como algo. Porque si yo no nombro eso es una montaña, no lo pongo en referencia a otra. Por lo tanto, todo es lo mismo. Y veo que no hay separación. Veo diferentes formas, pero no identifico, no califico, no juzgo, no nombro, no le pongo carga, no le pongo connotación. En ese punto estamos todavía en una concepción intelectual de esto, que es, esto que llamo mundo, esto que llamo vida, que es. Pero si sigo observando, puedo observar que esto que estaba llamando mente, esto que está nombrándolo todo y que me está contando la historia de mi vida, puedo ver cómo surge y cómo desaparece. Puedo observar cómo esos pensamientos que estaban nombrando eso que veía, de repente, al no prestarles atención, eso que estoy viendo es tal cual es, sin carga, sin juicio.
no es nada y es todo. Y está completo y no es carente de nada, porque veo que hasta que yo no lo nombro, no deja, no empieza a ser algo. Y entonces puedo comprender y sentir la ilusión de esto que está sucediendo. Que de la misma forma que le pones nombre a eso que ves, identificándolo con una carga, eso mismo estás haciendo con esto que ves, con eso que llamas cuerpo, poniéndole nombre y toda una historia, donde esa misma función que has hecho de ponerle nombre a esa montaña que has visto y de ponerle juicio y atributos, estás haciendo con lo mismo contigo, con ese personaje. Y le pones nombre, historia, atributos, y lo comparas y lo juzgas. Y entonces ahí se empieza a mostrar realmente lo que está sucediendo. Que tú, eso que está ahí dándose cuenta de eso que está sucediendo, es realmente eso no tiene carga y no lo puedes nombrar, porque a lo que nombras es la ilusión de eso que esas formas que se han formado, incluido ese personaje que quieres ser. Estás en esa tercera ventana, donde ya empezamos a comprender que aquí está pasando algo, que me estoy dando cuenta de que en realidad yo soy el que está dándose cuenta de esto. Soy esa fuente que no tiene nombre, pero que se está dando cuenta de esta actividad que lo nombra todo y de esta suceder que llamo vida con diferentes formas, que en realidad es algo que está ahí sucediendo en movimiento, pero que no es nada hasta que esta actividad le pone nombre y carga y connotación y lo compara, etcétera. Y aquí llegamos ahora a ese punto donde comprender que cuando decimos todos somos uno, pasa por darse cuenta de que esa energía que eres, esa energía que constituye todo lo que estás viendo, incluido eso que eres, ese cuerpo que está aquí experimentando, esa forma que está aquí mostrándose, es la misma fuente constituyente de todo lo demás. Y puedes darte cuenta en ese instante de que no hay separación real y que solo es la ilusión visual de esas diferentes formas. Y de que eso mismo que estás haciendo a la hora de utilizar esta actividad que lo va a describir, eso mismo está sucediendo delante tuyo, con sus otras formas, que llamamos personas, y que están haciendo eso mismo. Y en ese instante puedes dejar de identificarte. Entonces, aquí ya no hay, ya no sucede ese miedo por desaparecer, porque estás sintiéndote como el todo, estás sintiéndote como el todo que eres. Y no hay posibilidad alguna de que desaparezcas, pero en sí lo que ha desaparecido es esa ilusión, esa falsedad como algo verdadero, ese individuo, esa persona como algo real. Ahora se ha convertido en una herramienta para transitar por esta experiencia de una forma más adecuada, sin esas cargas que había hasta ese instante que habíamos atribuido a ese personaje, donde ahora empiezo a comprender que por más cosas que puedan suceder, yo nunca voy a dejar de ser eso que soy, eso constituyente de todo lo que está aquí y ahora, esa energía, esa fuente que todo lo crea. Esto es una pequeña introducción para poder explicar el concepto, la idea de todos somos uno, desde la mirada de la no dualidad, que implica que no hay una existencia dual. Dual significa separada, yo y lo demás.
Y que esa idea del yo, del personaje que soy, que creo ser, es una construcción, es un juego que aunque seguido por 8.000 millones de seres humanos, no implica que sea real. Y cuando yo empiezo a darme cuenta de eso, no cambia esto que es, porque que yo me dé cuenta de realmente lo que está sucediendo, no implica que lo vaya a cambiar. De hecho, ¿para qué querría cambiar eso? ¿Para qué me querría cambiar? ¿Para qué querría cambiar la perfección, la paz, el amor que es? Y puedo ver que no hay intención alguna en esto que soy, más allá de ser utilizado tal como lo estoy utilizando ahora, mediante el juego de la ilusión, mediante la herramienta de la separación, porque implica una necesaria utilización para experimentarme, para experimentar eso que soy desde una observación o desde las observaciones que hayan simultáneas. Pero no implica de facto que sea necesaria esa identificación con la idea de ese yo separado, con la idea de ser esa persona que creo ser, para experimentarme. Puedes seguir experimentando la vida identificado con la idea de ser la persona que eres. No hay nada malo en ello. Como tampoco hay nada malo dejar de estar identificado y experimentarse tal lo que eres. Eso que constituye todo. Esa fuente constituyente de todo lo que existe. Esa fuente que ni estará, ni estuvo y solo está. Y que estará siempre. Porque no puede no estar. Porque no puede dejar de estar. Y ahora, por favor, comentemos, preguntemos, interactuemos. Bienvenido, José Luis. Un placer tenerte por aquí. Igualmente, igualmente. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Adelante, Roger. Sí, Mark, para darnos cuenta de la no dualidad y de que todos somos parte de lo mismo, soy yo y, y el resto, digamos, entrelazados o conectados de alguna forma, ¿no? Ah, el concepto de la no dualidad, como tú lo explicas. Ah, Me puse a pensar en eso y yo creo que no sé si es un requisito, pongámoslo así, un requisito para poder comprender la no dualidad y habitar en ella, ¿no? Tomar lo que es nuestro, ubicarnos en lo que es nuestro, la no dualidad, ¿no? Ocupar nuestro sitio, digamos, por así decirlo, el darnos cuenta, ¿no? De lo que explicas. El ser humano, todos, o no todos, pero yo diría la mayoría, tenemos velos, tenemos y esos velos que son impedimentos para poder ubicarnos en la no dualidad y comprender eso. Porque una vez que estás ubicado y centrado en eso y comprendes la no dualidad y puedes vivirla, porque eres, ¿no? Porque yo soy, eso significa estar en paz, tranquilidad, amor, como dices, ¿no? Que es en realidad lo que somos, lo que, ¿no? Si es que entendemos la no dualidad. Pero esos velos a los que me refiero Ujú. no tienen que despejarse primero,
Y lo que me refiero con los velos son impedimentos, cómo crecimos, cómo nos formaron, ¿no? La clase de apegos, etcétera, ¿no? Cuando estamos niños, etcétera. Los traumas emocionales, las vivencias, y qué sé yo, porque hay gente que a pesar de haber tenido terribles traumas y haber crecido en un ambiente de abuso, ¿no? O etcétera, salen adelante en el sentido de que están en paz consigo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es parte del que se dan cuenta y pueden comprender la no dualidad. De eso se trata para poder estar en paz. Y lo que te pregunto, o sí, si puedes aclararlo, es, hay que necesariamente despejar esos velos, esos impedimentos en forma de traumas en el crecimiento, o cómo formaron, o qué clase de parenting tuviste, ¿no? Cómo te criaron, etcétera. ¿Es eso una necesidad antes de poder darte cuenta? Porque a mí se me hace que todo consiste en hacerse la pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo en este momento? Y esa es el primer paso para poder empezar a despejar esos velos, esos impedimentos, ¿no? Y muy pocos de nosotros, ¿no? Inclusive yo, ¿no? Incluyo, no paro a decir qué sucede, qué está sucediendo en este momento, qué está pasando, y solamente reaccionamos. Ujú, No sé si me entiendes, no sé si es un ujú. poco, pero hay que despejar esos velos primero, esos traumas de la juventud, qué sé yo, antes de poder comprender la no dualidad, o se puede comprender la no dualidad a Ya. pesar de tener esos impedimentos. Bueno, vamos a ver, vamos a investigar. Ok, Vamos a ver. gracias. En realidad, gracias a ti, Roger. En realidad, yo creo que en mi experiencia y tal como yo lo experimento, no es necesario comprender, en realidad. Porque, fijémonos, en última instancia, esta experiencia es una experiencia no dual, es algo que se puede observar y que puedes darte cuenta. Por lo tanto, en última instancia, no es algo que tengas que hacer al respecto de hacer algo para vivir la no dualidad, ¿no? Es como si el mar quisiera hacer algo para ser agua, ¿no? Por más que quisiera hacer algo, siempre va a ser agua. Que la comprensión intelectual facilita, por decirlo de alguna forma, pensar que todas las palabras tienen connotación. Muchas veces he explicado que contra menos utilicemos palabras para señalar eso que somos, mejor, porque cada palabra tiene una connotación y una carga. Pero para no distraernos de la pregunta, no hay que hacer nada para vivir la realidad de lo que eres. Bien. Otra cosa es si estoy constantemente identificado y distraído y no me estoy dando cuenta de la ilusión que estoy experimentando. En realidad, lo que somos, lo que soy, la fuente constituyente de todo lo que es, no es algo que esté condicionado por la ilusión, por la creencia, por las experiencias.
vividas y que en el caso de la persona, esas experiencias vividas las etiqueta, las nombra como pasado y como sus consecuencias, ya sean heridas de infancia, traumas, llámalo como quieras. En realidad, esos velos que estás nombrando, bien, son ideas que sostenemos para seguir identificados en eso que estoy identificado, sea en ese personaje, en esa persona, en esa historia, en esas reacciones. Pero todo eso no tiene importancia para darte cuenta de lo que está sucediendo, como decías antes, porque es relativamente sencillo esto que estamos mostrando hoy. Muchas veces he compartido que una de las, digamos, de las herramientas, por nombrarlo de alguna forma, más poderosas que tenemos y que son intrínsecas, inclusive con esta biología llamada ser humano, o con esto que somos, es la observación. Cuando yo estoy observando, y no me refiero a observar un paisaje, me refiero a observar esto que sucede en esto que llamas mente, esta actividad que lo está nombrando todo. Yo puedo verlo eso, puedo observar y ver cómo aparece un pensamiento, ver cómo aparece una reacción, ver cómo aparece eso que llamamos emoción. Puedo verlo. Es sencillo. Puedo simplemente prestar atención y decir, ah, pues sí, están surgiendo pensamientos e imágenes, recuerdos, llámalo como quieras. Eso es fácil de ver. Y además puedo ver que esos pensamientos están describiendo esto que estoy aquí experimentando. Me están poniendo nombre. Me están contando una historia de quién soy o de qué creo quién soy. Y puedo verlo. Y en ese proceso de observación, de repente sucede algo. Y os invito a experimentarlo. Es muy simple y no tiene posibilidad alguna de que no suceda lo inevitable, que es que me doy cuenta de que eso que está sucediendo, esa actividad que está nombrando todo, resulta que me doy cuenta que no estoy identificado con ella. Me doy cuenta que sucede, que aparece una emoción, siento esa energía y si no la nombro, se va, desaparece. Y que surge un juicio y que veo que en realidad eso que ha surgido no soy yo no soy el juicio. Y que surge otro pensamiento y empiezo a darme cuenta de eso. Y ahí empiezo a experimentar lo inevitable, que es que tomo conciencia de lo que está sucediendo y veo lo que está sucediendo, que es la ilusión de que todo está siendo nombrado y explicado por esa actividad. Y ahí, Roger, no hace falta soltar ningún trauma para hacer eso. Porque además puedo ver en ese instante también, en mi observación, de que eso es algo que ha sucedido y que ahora le pongo un nombre. Y que esa reacción que está teniendo esta biología, que evidentemente esto es real, no estamos negando la existencia de todo lo que existe, sino estamos poniendo luz a que esto no es algo separado de todo, pero que esa historia que ha ido marcando esta biología, la ha marcado, sí, pero yo no soy esa biología como algo, sino como el todo.
y que no tiene por qué ser una barrera para comprender y darme cuenta de esto que llamas no dualidad, por decirlo así, de esa esencia que todo lo constituye. Y que justamente cuando sucede eso, cuando veo eso que sucede, que lo llamas como un velo, ¿no? Cuando veo que aparece eso en formato de creencia, en formato de negación, en formato de miedo o lo que sea, puedo ver que es parte de esa misma actividad que lo está describiendo y que como propia actividad no es algo que sea real. En ocasiones, permitidme la licencia de explicaros el ejemplo del cuadro. Dos personas podemos ver un cuadro. Pongamos un ejemplo, un cuadro abstracto, ¿no? Y uno va a dar una descripción de ese cuadro y la otra persona va a dar otra descripción de ese cuadro. Ninguna de las dos descripciones son iguales, pero las dos, supuestamente, de cada persona, describen el cuadro. ¿Cuál es la verdadera descripción del cuadro? O son ninguna o las dos, pero en realidad es la ilusión de la descripción, porque el cuadro no está siendo descrito por esto que hay aquí, por la actividad. Porque si estuviera siendo descrito el cuadro, o sea, eso que aparece, estuviera siendo descrito, las dos descripciones dirían exactamente lo mismo. Pero ninguna de las dos descripciones dicen exactamente lo mismo, porque las descripciones surgen de esta actividad que representa lo que hay dentro de esta biología, de este cerebro. Y no describen el cuadro, solamente describen lo que hay dentro de esa actividad, de ese cerebro. No pueden hacer otra cosa. ¿Seguís el ejemplo? ¿Me habéis seguido hasta aquí? ¿Entendéis lo que quiero decir con ello? Lo que quiero decir es que nunca lo que se está describiendo está siendo descrito. Pero como nos creemos y estamos identificados con esa descripción, porque claro, le he dicho yo, es mi descripción, estoy identificado con la idea, con el personaje, entonces le hacemos caso, porque está identificada, porque nos la hemos creído. Y pensamos que lo que ha descrito es cierto. Ese cuadro tiene todas esas cualidades que yo he dicho, pero el otro piensa lo mismo, porque también está identificado con eso que ha aparecido, con esa actividad que está describiendo supuestamente el cuadro, pero nunca describe el cuadro. Siempre describe algo que está aquí. Cuando digo describe algo que está aquí, me refiero a que solo puede nombrar lo conocido, pero lo conocido también es una idea, no es real, porque eso que llamas cuadro simplemente es una forma, con unos colores. ¿Me seguís? Sé que a veces uno puede perder ese hilo. Intento poner esos enlaces para que podamos seguir la comprensión, ¿no? Por lo tanto, esos velos, por cerrar tu pregunta, esos velos siempre es algo que está en esa actividad, pero tú no eres la actividad. Tú eres quien observa esa actividad, si cabe. Tú eres todo lo que está sucediendo también, pero vamos a dejarlo en ese punto de comprensión previa. Tú eres lo que se da cuenta, esa conciencia, esa fuente que está ahí observando eso y observa el velo que aparece con una creencia que dice, mm, con la idea que dice, primero debes sacarte este trauma para poder alcanzar esa idea, vivir eso que dice el Mark o quien lo diga. Y cuando ves que eso es lo que está sucediendo, puedes empezar a no prestar atención y simplemente prestar atención a eso que está sucediendo, que es, estoy dándome cuenta de esto que sucede, de que ha surgido la idea que me dice, me describe el cuadro, que me dice ese velo que no te permitirá, y hasta que no te lo saques, no te permitirá experimentar eso que estás escuchando.
Y mientras me identifico con eso, mientras me lo crea, mientras me crea la descripción del cuadro, pues eso es lo que estaré experimentando, la ilusión. Te Es- das cuenta que es la ilusión, Ujú. entiendo. Maravilloso. José Luis, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres decir algo? Sí, cómo no, Marx. Este, mientras escuchaba, ¿no? Sé que en mi caso personal no es condición necesaria que sea así, pero en mi caso lo que compartía recién Roger sobre esos traumas o esos sucesos, esos velos, en mi caso se me cayeron y fueron casi necesarios desde el dolor para poder estar hoy acá sentado con ustedes. Es como que en un momento en mi vida se cayeron todas las estanterías de mi vida. Ujú, Yo pensé que tenía la familia Ingalls y de repente la vida me demostró otra cosa. Entonces, desde el dolor, me no quiero decir que esto sea una condición necesaria, ¿no? Pero en mi caso, desde el dolor fue lo que me trajo a comprender esto, ¿no? Como decía un poco Rumi, no soy una gota en el océano, sino que soy el océano contenido en una gota. ujú, Cuando pude comprender eso, es como que pude entender muchas de las cosas que a mí me causaban dolor. Y, y pude entender un poco más. Estoy entendiendo y me va a llevarte una vida a entenderlo, ¿no? Es un camino. Pero en mi caso fue desde ahí, desde el trauma, desde el dolor, eh, llegar a estar hoy en esta reunión y estar en este camino de no dualidad, este camino de saber que existe una fuente, de saber que, como decía Jacobo, hay una latiz, hay una comprensión, hay algo contenido en el todo, ¿no? En el todo. Nada más que comparto también como compartía el compañero de que obviamente uno en su socialización, en su cultura, en sus distintas etapas de la vida, eh, cuesta a veces comprenderlo. Sobre todo ese ego, ese personaje armado que estuvo durante tantos años, el desarmarlo cuesta muchísimo. Pero bueno, un poco quería compartir eso, estar muchas, comprendiendo eso, ¿no? muchas gracias. Gracias. Sí, de hecho, la construcción de ese personaje, ¿no? De la personalidad, de lo que llamamos persona, como viene acompañado de los 8.000 millones de otros seres humanos que también construyen su personaje, su persona, pues es muy potente, es muy sólida, ¿no? Y esa identificación es algo también aprendido. Yo creo que es algo que de alguna forma, esto no viene solo de generaciones, viene desde muchos miles de años atrás. Entonces, claro, tal como se ha ido estructurando también estas conexiones en el cerebro por miles de años, llegados a este punto, la comprensión y los caminos neuronales, inclusive, de cómo nos comunicamos, de cómo hemos consolidado la idea de ese yo separado, pues es realmente muy poderosa, es muy sólida, como digo. Entonces, claro, se hace como algo muy rígido. Entonces, cuando nos planteamos la idea de o sea, solo hay uno, lo primero que puede surgir cuando se acerca el atisbo de ver eso es un miedo tremendo
bueno, a desaparecer, porque, claro, implica el soltar eso que realmente creo que soy, ¿no? Y si nos fijamos a nivel cultural, aquí implica mucho el concepto o, digamos, la idea de la muerte, ¿no? Que en todas las culturas, ¿no? Por miles de años, digamos que la vida y la muerte, ¿no? La muerte en sí misma, que se ve como un fin, que se ve como un final, ¿no? Es algo realmente muy traumático y que culturalmente o bien se le ha eh, otorgado una serie de importancia y de veneración, como también de miedo y de negación, ¿no? Porque implica la desaparición de ese yo. Y todo está metido en la misma idea, a mi parecer. Porque si nosotros estuviéramos en un contexto donde nos fuera, digamos, ese contexto social, estuviera bien asentada la idea o la comprensión, mejor dicho, de que no hay separación, de que esa descripción que yo estoy haciendo a la hora de comunicarme está simplemente expresando lo que hay aquí y no te está describiendo a ti, las cosas serían muy diferentes, porque nunca habría la posibilidad de ofenderte, porque nunca estaría hablando de ti, y es en realidad lo que está sucediendo. Pero como lo hemos, por decirlo de alguna manera, lo hemos interiorizado de la forma conocida, es decir, cuando yo le digo a alguien, oye, estás muy guapa o estás muy guapo, ¿vale? Identificarnos con esa frase, le damos valor y creemos que está hablando de nosotros, cuando simplemente está hablando de lo que para mí es estar guapo. Me explico, pero eso no lo sabemos. Seguimos pensando que me dicen, ah, me ha dicho que estoy guapo. Por lo tanto, claro, me siento bien, etcétera, lo que suceda. Y todo ese juego es un tema de cómo está estructurado esas conexiones mentales y cómo socialmente, ¿no? Nos comunicamos y cómo de alguna manera entendemos esto. Y eso hace que de alguna forma esté muy consolidado la idea de la identificación con ese personaje que creo ser. Y así sucede en todo el entorno. Entonces, en ese contexto donde nos encontramos, una sociedad donde se da cuenta que cuando se está comunicando con el otro, simplemente está expresando algo que tiene aquí dentro, y el otro tiene claramente bien comprendido de que lo que está escuchando no es algo que le describe, sino que es algo que describe el mapa mental del que tiene delante. Sería una sociedad donde no habría posibilidad alguna de violencia, porque no habría ofensa, porque habría la comprensión de en realidad lo que está sucediendo, que es una manifestación de todo lo que está sucediendo y que está siendo interpretado constantemente. Y como sabríamos que sucede eso, ya no estaríamos interpretando al otro, sino que simplemente estaríamos recibiendo ese mensaje como la manifestación de su mapa mental. Y que ya no habría ni la intención de querer describirte como tal. Simplemente habría una comunicación literal de cómo me siento, de lo que es para mí, de lo que yo estoy sintiendo. Y nunca habría referencia al otro. No habría ofensas, no habría maltrato, no existiría eso. Y habría la comprensión de que esto que se está mostrando pasa por la participación de todo lo que es. Ya no habría esa posibilidad alguna de envidias, de celos. No existiría eso.
Y estamos hablando que eso podría ser posible con esta misma biología, con este mismo cerebro. Y eso simplemente es una pequeña fábula que describe una posibilidad que sería si la comprensión de de cómo sucede todo, lo viéramos. Y lo podemos ver solamente observando, insisto. No es difícil, no es nada complicado. Es simplemente la actitud, y no digo ni aptitud, digo actitud de querer observar lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues que estoy todo el rato nombrándolo todo y que todo ese nombramiento le estoy poniendo una carga y que esa carga me la creo y me creo que la montaña esa está bonita. Y está bien que la describa como bonita si quiero comunicarme con alguien y yo sé que él va a entender eso, él va a no sé, lo que quieras. No digo que esté mal ni que esté bien, pero si yo soy consciente de que eso no es ni bonito ni feo, que simplemente es algo y que cuando lo miro puedo darme cuenta de que es perfecto, porque solo cuando lo nombro le quito la perfección. Fijaros de eso. Solo cuando nombramos algo le quitamos lo que es, porque lo convertimos en algo. ¿Me explico? Esa montaña no es una montaña, es algo que está ahí y que es parte de todo lo que constituye todo. Imaginémonos. Es algo tan grande, tan indescriptible, tan perfecto, tan completo. Son las mismas palabras, son palabras diferentes para describir o apuntar hacia algo. Que solamente cuando lo nombro montaña, entonces ya no es todo, es solo eso, montaña. Y a partir de ese juego, entonces lo comparamos. La montaña es grande, bueno, esta es pequeña, esta es alta, es baja. Y tiene muchos árboles, o tiene pocos, ¿ves? Ya estamos en ello. Y al final lo reducimos a una descripción de una idea y lo experimento desde ahí. Me identifico con eso y lo experimento desde ahí. Pero estoy experimentando el todo, porque no puedo no experimentarme. Lo que sucede es que estoy con la ilusión, con la falsa idea de que eso que es todo, ya no es todo, sino es una montaña con unas determinadas, características que le hemos dado. ¿Me seguís? Y eso es observable. Y es observable que lo hago con todo y conmigo el primero. Y cuando veo que eso es lo que hago y dejo de hacerlo, entonces empiezo a ver algo que antes no veía. Y que simbólicamente pueden ser esos velos que antes nombrabas, Roger. Esos velos es esta forma de nombrar, de interpretar. Y lo que empiezo a ver es que en realidad todo lo que se está mostrando, incluido yo, incluido esto que llamo yo, es perfecto. No le falta nada. Es lo que es. Simplemente es. Y cuando entro en el juego, puedo saber que aunque diga que es una montaña, yo sé que es lo que es todo. Y es perfecta, es completa, no le falta nada. Simplemente es algo que se está mostrando ahí. Y como la montaña, por seguir poniendo el ejemplo para que lo comprendamos, es todo, incluido yo. ¿Sabes? Incluido yo. Por poner palabras, incluido esto que llamo yo. Así es. Y eso poco a poco uno puede ir observándolo y dándose cuenta. Y ahí entra todo. En esa herramienta de observación, en esa capacidad intrínseca que tenemos, podemos ver eso y podemos ver esas creencias, podemos ver esa identificación, podemos ver eso que nos ha causado una sensación que llamamos dolor, podemos ver
que tal vez lo estaba yo nombrando de tal manera que me causaba esa reacción. Pero que si no lo nombro, a lo mejor, pues no tiene ningún sentido. Inclusive podemos ver que aquello que nombré de una forma y lo califiqué de una forma, a veces con la perspectiva, ¿no? Lo cambiamos de calificación y ya resulta que es otra cosa, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Bueno, es una cuestión de, en mi opinión, de mi experiencia de estar observadores, de observar. Inclusive no es que yo esté observando, sino simplemente está sucediendo esa observación. Y por ejemplo, muchas veces comparto que esa meditación sería algo intrínseco también en nosotros, que sería esa observación. Cuando yo observo, puedo observar, puedo empezar observando esto que sucede, que hace esta biología, la respiración. Y cuando presto atención a esa biología que está respirando, esa inhalación y esa exhalación, por ahí de repente puedo empezar a observar que aparecen pensamientos. Y es lo mismo que cuando estoy mirando ese paisaje y observo qué es lo que hago, que es ponerle nombre, ¿no? Nombre que es un pensamiento también, ¿no? Y ponerle juicio o carga, que es también lo mismo. No hay diferencia alguna en eso tampoco. Es la actividad que describe todo. Mar, una cosa respecto al tema este, ¿no? Mm, Increíble cómo me llegó. Eh, el tema de la observación, o sea, esa observación de todo, ¿no? De la montaña, de verme reflejado en esa misma observación, sin rollo, sin interpretación. Es correcto decir que quizás es un tipo de observación sin ese prejuicio, sin ese agregado, ese darle nombre, sería una simple contemplación. Exacto. Contemplar no tiene intención, estás de forma absorta ahí, ¿no? Sí, a eso me refiero cuando digo observar, si te ayuda esa palabra. Me refiero a eso. Por eso digo que es simple y que es algo natural. Y fíjate que no hay que hacer nada, ¿no? Justamente no hay que hacer nada. O sea, ¿qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer para darme cuenta, no? Nada. No, ¿cómo que nada? Algo tendré que hacer. Siempre estoy buscando qué es la nueva herramienta, la nueva técnica, el nuevo procedimiento, el nuevo salto que hay que dar, ¿no? Y en realidad no hay que hacer nada. ¿Y cómo es posible? Porque es eso lo que sucede. Porque cuando yo no hago nada, cuando yo estoy justamente no haciendo nada, es muy difícil no hacer nada. Hay que poner un poco de sentido del humor también. Pero es cierto, contemplar es observar sin hacer nada. Y entonces sucede lo que está sucediendo. No dejará nunca de suceder. Pero me refiero a lo que sucede aquí, en esa actividad. Ahí es donde debo poner la observación. Porque esto que se está mostrando, esa montaña, ¿no? Por seguir con el ejemplo, esa montaña en realidad no es nada. Es todo y no es nada. Solo es algo cuando lo nombras. Por lo tanto, no tiene ninguna intención de ser alta, de ser pequeña, de ser grande, de ser más bonita. No tiene esa intención. Simplemente se está mostrando lo que es. Y como la montaña es todo. O sea, no, pero mi hija es mi hija. Mi hija no la conoces vos, mi hija. Y claro, mi hija, la montaña, vale, ok, te lo compro, pero mi hija no.
Mi hija tiene ella, tiene tela. Pero es lo mismo. No es mi hija. Es el todo mostrándose con la forma de algo. Y que cuando lo llamo persona, cuando lo llamo mi hija, estoy haciendo eso. Observemos qué estoy haciendo. Esta es la realidad. Y lo otro es un juego, es una ilusión muy vívida. Sí, de eso se trata. Porque experimentarme en algo que no sea realmente tan vívido, ¿qué sentido tendría? Si me doy cuenta tan rápido, ¿dónde estaría la gracia de todo esto? De experimentarme. Fíjate, cuando sucede esto, yo estoy experimentándome dentro de mí mismo, porque no hay separación, es todo lo mismo. Yo me estoy experimentando a mí mismo desde algo tan, 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 tan vívido, tan real, que puedo llegar al punto de sentir que es verdad esa separación. Por lo tanto, la experiencia es completa. Pero si quieres experimentar esto sin la carga del sufrimiento y todo eso que nos hace sentirnos de alguna forma lejos de eso que soy, aunque sea en ilusión, pues puedes darte cuenta de quién eres a través de esa observación, de esa contemplación. Y a más contemplo, más me doy cuenta. Gracias, José Luis. No sé si me has podido aportarte un poquito más de algo. Excelente, excelente. La verdad que muy, muy contento. Yo también. Bueno, pues si no tenemos alguna otra cosa que compartir, que comentar, que poner claridad, el encuentro lo vamos a dejar. Nos vamos a poder encontrar la semana que viene también el jueves. Nos podemos ver en el canal YouTube los domingos. Sabéis que los domingos hago un directo también a esta misma hora, donde evidentemente el formato es diferente, pero es similar, que interactúo a través del chat en este caso. Y yo agradecido de vuestra presencia, me encanta poder compartir. José Luis, muchas gracias por estar. Y Roger también, y antes Carmen, y nos vemos en otra circunstancia. Hasta luego a todos.